Son tiempos de Favor de concluir, ciudadana presidenta. Y la nuestra no admite titubeos. Estamos con la transformación porque nuestro compromiso es hacer todo lo necesario para garantizar el ejercicio y el respeto de los derechos humanos como una realidad cotidiana, por lo cual dejaremos cimientos institucionales firmes para evitar cualquier tentación de regresión. Bueno, así fue como la titular, entre otras cosas de lo que dijo, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo fundado en 1990 para crear lo que ella llama ahora Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. En el mensaje que dirigió a las y los legisladores de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al 5º año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó del neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, que desde hace años reclaman las y los mexicanos. Es parte de lo que dijo, ¿no? Hay muchas otras cosas que dijo. Pero allá adentro pasan muchas cosas en la comisión. Todo lo que corresponde al desarrollo que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diferentes formas de ver las cosas. Bueno, le hemos pedido el día de hoy la posibilidad de conversar el día de hoy con Tania Espinosa, coordinadora del programa de leyes para Latinoamérica en la organización Diego, y además ella estuvo un tiempo ahí en la comisión en un consejo consultivo. Bueno, Tania, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. ¿Qué piensas de lo que anda pasando? Pues mira, a mí me parece que no hay nada novedoso en lo que dijo el día de hoy la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Senado. Te diría que si hay una cosa nueva es que esta vez que el presidente se ha pronunciado recientemente por desaparecer los organismos públicos autónomos, ella sale, como siempre lo ha hecho, a hacer comparsa el presidente y decir, sí, que desaparezcan la CNDH también, ¿no? Esa es la única novedad, porque cuando habla de la desaparición de la CNDH, lo que propone no es su desaparición por completo, sino convertirla en esa Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, lo cual no es nuevo. Ella había presentado desde hace meses al Senado una iniciativa en donde proponía una reforma a la CNDH para que se convirtiera en esa defensoría, en donde incluía diversas reformas, entre ellas, uno, que la elección de la presidencia de la defensoría sea a través de voto popular, y otra de las cosas relevantes era que las recomendaciones de esa defensoría dejaran de ser recomendaciones morales, por así decirlo, y se convirtieran en recomendaciones jurídicas o vinculantes, lo cual cambia completamente, pues básicamente la naturaleza de la comisión a esa defensoría a un órgano jurisdiccional, porque para que las decisiones de esa defensoría sean vinculantes necesariamente tiene que ser jurisdiccional. Pero repito, eso no es nuevo en lo absoluto, y a mí te diría que me pareció muy vergonzoso o de muy poca vergüenza, como se quiera ver, el posicionamiento que hicieron al respecto los diputados o los legisladores del PT, del Partido Verde y de Morena, tratando de defender lo indefendible, una gestión que evidentemente no ha dado frutos y no ha cumplido con su misión, y eso no lo digo yo, sino lo dice la situación grave de derechos humanos que existe en este país. Y por otro lado, me parece que fue muy interesante que, por ejemplo, el senador Germán Martínez le dijera, todo bien con la creación de esta defensoría, nada más que usted no se puede reelegir en esa defensoría, por si lo tenía pensado. Y me pareció también sumamente interesante el posicionamiento de la senadora Laura Ballesteros, porque básicamente lo que dice es que ella ha presentado ya una iniciativa para garantizar la autonomía de la CNDH, la idoneidad de su presidenta y la rendición de cuentas ante su Consejo Consultivo. Y lo que podemos ver en esta iniciativa es que es la primera que lo que propone precisamente es el fortalecimiento del Consejo Consultivo para que la presidencia, independientemente de quién la ocupe, no pueda tener este control casi absoluto del actuar de la comisión, incluso contrario a derecho y a sus propias funciones.
Entonces, en esta reforma lo que se propone es que por lo menos en los últimos 3 años la presidencia de la comisión no haya militado en un partido político, el presupuesto de la presidenta, el presupuesto anual y su plan de trabajo se someta a aprobación del Consejo Consultivo, no solamente a observaciones, y que el Consejo Consultivo esté facultado para solicitar la rendición de cuentas sobre asuntos específicos y también que las recomendaciones que haga el Consejo sean vinculantes a la presidencia. Por supuesto, esto es algo que no fue del agrado de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que siempre ha desdeñado a su consejo, motivo por el cual nos fuimos. Y pues en este mensaje con el que iniciaste esta conversación, en donde ella se despide diciendo estamos con la transformación, una vez más nos repite que está al servicio del poder, repitiendo las mismas palabras que dice el presidente una y otra vez. A ver, Tania, esta parte final. Primero, el hecho, ¿qué valor le quita a la comisión el hecho de que milite en el gobierno y de que parezca estos años una especie de brazo, una extensión del poder político emanado del gobierno, parte del gobierno, como si fuera, lo diré de esta manera, tú me dices si me equivoco, como si fuera una dependencia del gobierno? Así es. Bueno, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su naturaleza jurídica política, es un órgano autónomo. Esa autonomía es la que le da la calidad moral para poder pronunciarse sobre el actuar del gobierno mismo. Es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos al final es un ente que califica el actuar de quien gobierna. Entonces, si la persona que está al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos proviene del mismo partido de quien gobierna, en este caso de Morena, pues obviamente es juez y parte, no tiene ningún tipo de independencia ni de autonomía y por lo tanto carece de cualquier tipo de calidad moral y sus pronunciamientos pues son llamados a misa. La presidenta decía hoy, somos la administración que más recomendaciones ha emitido. Pues sí, pero eso no significa eficiencia en la protección de los derechos humanos, ¿no? Eso significa que hay una diarrea de recomendaciones que no necesariamente están siendo cumplidas, y si no son cumplidas, pues no se están reivindicando esos derechos. Entonces, da igual que esas recomendaciones existan o no. Dijo que no hay masacres, que no hay toda una serie de cosas que sabemos que han sido dolorosísimas para el país, para las familias, y dice también que dejamos atrás de nuevo esto del neoliberalismo. A ver, de esto, ¿qué puedes decir? ¿Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos cae también en esos terrenos del neoliberalismo, te pregunto, o puede tener una especie de espacio aparte, o no lo tiene? O a ver, se lo pregunto a alguien que estaba en el Consejo Consultivo. Sí, a mí me parece que eso es de lo más desafortunado que puede pasar precisamente cuando no existe la autonomía y la independencia de un organismo autónomo tan importante y primordial para este país como es la CNDH, que debería de estar reivindicando derechos de millones de víctimas en este país. ¿Por qué? Porque cuando se habla de neoliberalismo, por repetir el discurso y la ideología del partido en el que han militado y del presidente mismo, como para quedar bien con él, lo que sucede es que tiene un impacto negativo en los derechos humanos. Te pongo un ejemplo. En algún momento que estábamos discutiendo el contenido de una recomendación general sobre las normales rurales, precisamente en el contenido de esa recomendación que nunca se inició, lo que decían es que Naciones Unidas podía hablar, por ejemplo, de calidad en la educación, pero como era un órgano neoliberal, pues no iba a ser tomado en cuenta su criterio y que las mismas normales rurales debían de determinar cuáles eran sus contenidos educativos, ¿no? Entonces, en términos de derechos humanos, en realidad es irrelevante si se piensa que Naciones Unidas es neoliberal o no. Naciones Unidas es un organismo internacional que lo que hace es fijar estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es un tema jurídico. Nuestra Constitución, a través del artículo 1 constitucional y una reforma de derechos humanos que hubo en 2011, lo que establece es que tratado que ratifica México, tratado que se vuelve parte de nuestro marco constitucional, y eso se puede extender a diversos criterios de Naciones Unidas más allá de ese tratado. Entonces, cuando se llega a decir, bueno, pero Naciones Unidas es neoliberal, pues puede ser o puede no ser. El tema es que jurídicamente es vinculante y el estándar que debes de perseguir o de alcanzar o de exigir al gobierno es este.
¿Qué crees que va a pasar? Porque ya surgió la propuesta y ¿esta requiere de una mayoría calificada o de una mayoría más uno? Esta requiere de una mayoría calificada. Me parece que en ese momento no se logra. Claramente, bueno, hemos visto cómo opera el gobierno cuando está muy determinado a lograr algo. No sabemos, o sea, hemos vivido con esta incertidumbre mucho tiempo en diferentes temas, no sabemos qué es lo que va a pasar. A mí me parece que en todo caso, si se desapareciera la CNDH, pues tampoco tiene ningún tipo de oportunidad su defensoría, ¿no? Sí, eso es terrible. Vamos a ver qué pasa. Esto puede caer el 5 de febrero, ¿no, Tania? Pues puede ser, pero también no hay que perder de vista, Javier, que hay este rumor que es muy fuerte, que la presidenta en realidad lo que pretende es reelegirse al frente de la CNDH. Entonces eso tampoco hay que quitarlo del radar porque es otra de las posibilidades. O sea que vamos a ir a las elecciones, vamos a ir a votación, si todos estos programas del 5 de febrero se hacen, pues yo diría que unas 10 veces al año, ¿no? Así es. Bueno, Tania, te mando un gran saludo, gracias por tu participación, buenas noches. Buenas noches, gracias, Javier. Gracias, hasta luego.